Vamos a leer en esta mañana en Lucas el capítulo 2, Lucas capítulo 2, y vamos a ver ahí los versículos 25 al 35. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 35. La palabra de Dios dice así: Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 pilotos despegaron de un portaaviones en el Atlántico Norte para explorar algunos submarinos enemigos. Mientras estaban fuera, el capitán del portaaviones se vio obligado a emitir una alarma de corte eléctrico. El barco quedó totalmente a oscuras. Cuando los pilotos intentaron regresar, no pudieron encontrar el barco. Llamaron por radio: «Danos un poco de luz, volvemos a casa». El operador del radio de la nave respondió: «Orden, corte eléctrico, no puedo darte luz». Y a su vez, cada piloto envió desesperadamente por radio el mismo mensaje: «Solo dame un poco de luz y lo lograré». Cada vez el operador tenía que responder por radio: «Sin luz, corte de energía eléctrica». Debido a que no había luz en ese barco, 6 jóvenes pilotos fueron a sus tumbas en el hielo del Atlántico Norte. Vivimos en un mundo oscuro que necesita desesperadamente luz. El nacimiento de Jesucristo, que es la salvación de Dios, trajo la luz que ofrece esperanza a un mundo desesperado. Poco después de que Jesús cumpliera 40 días, sus padres lo llevaron al templo en Jerusalén, de acuerdo con la ley de Moisés, para ofrecerle a Dios el sacrificio apropiado como su primogénito varón. Era una vista común. La mayoría de las personas en los recintos del templo ese día ignoraron a esta pobre pareja común y a su bebé. Pero el rostro de un anciano, Simeón, se iluminó con gran alegría. Se acercó a esta pareja, tomó a su bebé en sus brazos, miró hacia el cielo y exclamó: «Ahora, Señor,
despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí hay un anciano con verdadera luz y verdadera esperanza, centrado en ese ser supremo, el Señor Jesucristo. Simeón no poseía un talento o un poder de percepción inusuales. El texto dice que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría hasta que hubiera visto al Cristo de Dios. El Espíritu llevó a Simeón al templo ese día, precisamente en el momento en que José y María vinieron con Jesús. El Espíritu obviamente le reveló a Simeón: ahí está, ese pequeño es el indicado. Si Simeón hubiera estado confiado en sus facultades naturales, no lo habría visto. Habría estado buscando una procesión real con toda la pompa y circunstancia que acompañan al Hijo del Rey. El sumo sacerdote y el Sanedrín se hubieran arremolinado alrededor de esta procesión. En cambio, todo lo que vio fue un carpintero, su joven esposa y su bebé. No había ningún halo sobre la cabeza de Jesús, pero el Espíritu le indicó a Simeón que se acercara a esta pareja de aspecto ordinario y a su bebé de aspecto ordinario. Con ojos de fe, Simeón vio en sus brazos la luz del mundo, nacida para llevar esperanza a todos los pueblos. Para verlo hoy, también debes mirar con ojos de fe que han sido abiertos por el Espíritu de Dios. Ora para que Dios te conceda ojos para ver lo que muchos se pierden. Antes de que analicemos más detenidamente esta historia, quiero recordarles que no es un cuento de hadas, no es una leyenda. Lucas comienza su evangelio diciéndole a su primer lector, que es Teófilo, que ha investigado todo cuidadosamente y lo ha escrito, dice Lucas, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas probablemente entrevistó a María para obtener detalles sobre estos primeros eventos de la vida de su hijo. Este relato es una historia real, no es una fantasía. Es importante tener esto en cuenta porque la esperanza basada en cuentos de hadas no es una esperanza sólida. La esperanza construida sobre la verdad hará por ti lo que hizo por Simeón. Te liberará para morir en paz. Quiero responder a la pregunta: ¿qué significa tener mi esperanza en Cristo? ¿Cómo podemos conocer la esperanza que inundó a este anciano santo hace unos 2000 años? Su historia muestra que tener mi esperanza en Cristo es reconocerlo y confiar personalmente en Él como la salvación de Dios. Para esperar en Cristo, primero debemos reconocer a Jesús por quien es: el Cristo de Dios, el único camino de salvación. La pregunta más crucial en la vida que cada persona debe responder es la que Jesús le hizo a sus discípulos allá en Mateo el capítulo 16 y el versículo 15. ¿Y vosotros quién decís que soy yo?
¿quién decís que soy yo? Todo depende de la respuesta correcta a esa pregunta. Si Jesús es quien dijo ser, entonces debemos inclinarnos ante Él como el Señor soberano y entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos a su servicio. Si no es quien decía ser, entonces nuestra fe no tiene valor. Eres libre de vivir como tú quieras. Pedro dio la respuesta correcta a la pregunta de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús confirmó esa respuesta y le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para reconocer y creer en Jesús como el Cristo de Dios, el Padre debe abrir nuestros ojos ciegos. Jesús, nacido de la Virgen María en Belén en cumplimiento de la profecía, es el Cristo de Dios. Cristo y Mesías son sinónimos. Y lo que significa es ungido. Cristo del griego, Mesías del hebreo. Jesús es el ungido de Dios, prometido durante miles de años en el Antiguo Testamento. El Salmo 2 identifica al ungido de Dios como su Hijo y promete que gobernará las naciones con vara de hierro. Lucas dice que Simeón estaba buscando el consuelo de Israel, y es un término para el Mesías tomado de Isaías el capítulo 40, donde dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este último versículo se refiere al precursor de Cristo, Juan el Bautista. El Espíritu Santo le había revelado a Simeón que este bebé en los brazos de María era el Cristo del Señor, el consuelo de Israel. La oración de Simeón revela tres verdades esenciales sobre el Señor Jesucristo. Primero, Dios designó a Cristo como luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Dios preparó la salvación y esto significa que proviene totalmente de Él, de acuerdo con su propósito para las edades. No es el resultado de hombres brillantes filosofando sobre cómo podemos llegar al cielo. Es la revelación de Dios del plan de salvación que Él ideó. Todos los pueblos se refiere al mundo entero. La salvación de Dios a través de Jesús no es exclusivamente para los judíos, sino a través de ellos para todas las naciones. El versículo 32 probablemente se entiende mejor en el sentido de que Cristo, quien es la salvación de Dios, sería luz para todas las personas, pero en particular revelación a los gentiles y gloria para Israel. En Lucas el capítulo 1, Zacarías había profetizado que Jesús era desde lo alto el sol de la aurora, que nos visitaría para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Israel,
al igual que los gentiles, necesitaba la luz de Cristo. La Biblia es clara en cuanto a que, como pecadores caídos, tanto los judíos como los gentiles son espiritualmente ciegos. Como ciegos, no pueden saber cómo es Dios por la filosofía o por la razón. Sin saber cómo es Dios, no pueden ejercer su libre albedrío para venir a Dios, como tampoco un ciego puede elegir ver. Las personas espiritualmente ciegas necesitan una infusión de poder sobrenatural para poder ver. En el Antiguo Testamento, Dios decidió revelarse a los judíos y a través de ellos traer al Salvador, que sería una luz para las naciones. Le dijo a Israel, ahí en Isaías el capítulo 42, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, Jesús, el Cristo de Dios, es la luz para todo el mundo, pero Él es en particular la gloria para Israel, en que la salvación viene de los judíos. Pero, como sabemos y como alude Simeón, los judíos como pueblo rechazarían a su Mesías. Pero como explica Pablo en Romanos 11, Dios utilizó el rechazo de Cristo por parte de Israel para abrir la puerta de la salvación a los gentiles. Trajo un endurecimiento temporal sobre Israel hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y entonces, dice la palabra de Dios, todo Israel será salvo. Yo entiendo que eso significa que justo antes del regreso de Cristo habrá un avivamiento generalizado entre los judíos. Hoy en día, los judíos en Israel son aproximadamente un 80% ateos. Y la mayoría del resto, como los fariseos, rechazan a Jesús y confían en su propia justicia legalista. Pero llegará el día en que, como dice el Señor ahí en Zacarías, el capítulo 12 y el capítulo 13, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Por lo tanto, Jesús es la luz y su venida sirvió como revelación a los gentiles. Él manifestó el camino de salvación de Dios a todas las naciones, de una manera que fue revelada solo a los judíos antes de su venida. También se presenta como la gloria de su pueblo Israel. Su venida cumplió las muchas promesas de Dios de traer al Salvador a través de la nación de Israel. Pero también, en segundo lugar, Dios designó a Cristo para traer juicio sobre todos los que se oponen a Él.
Simeón le dice a María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Este es el primer indicio en el Evangelio según Lucas de que la venida de Cristo no traería salvación y paz a todos. Noten primero las palabras: está puesto. Esas palabras nos aseguran que los hombres malvados que se opusieron y crucificaron a Jesús no frustraron de alguna manera el plan soberano de Dios. Él designó a Jesús para la cruz, y sin embargo, los que lo crucificaron fueron responsables de sus malas acciones. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Los eruditos debaten si el versículo 34 se refiere a uno o dos grupos, pero si es lo primero, el significado es que aquellos que están en su orgullo espiritual deben caer ante Jesús antes de que puedan levantarse en la salvación. Si es lo último, significa que Jesús dividirá a los hombres. Los que se le oponen caerán en juicio. Aquellos que lo aceptan se levantarán en salvación. Y sigue diciendo: y para señal que será contradicha. Y esto subraya el hecho de que, aunque Jesús es el Cristo, la esperanza de Israel, muchos se opondrían y le rechazarían. También dice: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Los pensamientos tienen el matiz de pensamientos hostiles, de contienda, de discusión. La vida y la obra de Jesús expuso la hostilidad interior de aquellos que se le oponían. Pero el punto es que no puede ser neutral hacia Jesucristo. Él traza una línea en la arena y exige que tomes partido. O lo reconoces como el Cristo de Dios, sometes tu vida a su señorío absoluto y resucitas en salvación, o puedes pensar: yo lo voy a hacer a mi manera, y caerás en el juicio. Todo depende de la respuesta correcta a la pregunta: ¿quién dices que soy? Las palabras de Simeón también apuntan a una tercera verdad aquí. Dios designó a Cristo para traer salvación a través de su muerte. Simeón le dice a María: una espada traspasará tu misma alma. Y hay al menos 10 puntos de vista de lo que esto puede significar. Creo que se refiere a la angustia extrema que sintió María cuando vio a su hijo rechazado y crucificado. Inmediatamente después de la confesión de Pedro, Jesús declaró que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El plan de Dios al enviar a su Hijo en carne humana era que Él moriría como el sacrificio que la justicia de Dios demanda por nuestros pecados. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte,
lo que significa separación eterna de Dios? ¿O confías en la muerte de Jesús como pago por tus pecados ahora, o pagarás esa pena tú mismo? Entonces lo primero es pedirle a Dios ojos para ver a Jesús como el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el único camino de salvación. Pero en segundo lugar, debemos confiar personalmente en Cristo como la salvación de Dios. Simeón ya había confiado en el Cristo de Dios como su salvación antes de ver a Jesús. Su esperanza descansaba en la promesa de Dios de enviar al Salvador. Cuando vio a Jesús, lo reconoció como el cumplimiento de la promesa específica de Dios, que no moriría antes de haber visto al Cristo. Así Simeón pudo exclamar: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Al ver a Jesús, Simeón vio la salvación de Dios. Simeón tuvo que ver a Jesús por fe. No había nada físicamente extraordinario en Jesús. No hubo aureola ni desfile de dignatarios marchando detrás de este bebé. Todo lo que tenía Simeón era la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. Simeón confió en la palabra de Dios y por lo tanto se desborda de esperanza en Jesús como el Cristo de Dios, su salvación. Si has mirado a Jesús con fe como tu única esperanza de la salvación de Dios, entonces con Simeón estás listo para partir de esta tierra en paz. Si no lo has hecho, si ves a Jesús quizá como un gran líder religioso, pero no como la salvación de Dios, estás en tinieblas espirituales y estás en oposición a Cristo. Tu respuesta a Jesucristo revela los pensamientos de tu corazón. Tal vez te has preguntado: ¿cómo puedo saber si mi esperanza y confianza están verdaderamente en Cristo? Un vistazo a la vida de Simeón nos muestra 7 características de la persona que confía en Jesús como la salvación de Dios. No todas estas cualidades serán inmediatamente evidentes, pero se desarrollarán en el que espera en Cristo. Compruébalo tú mismo con esta lista. En primer lugar, si reconoces y confías en Cristo como la salvación de Dios, buscas vivir una vida justa y piadosa. Simeón se describe en el versículo 25 del capítulo 2 como justo y piadoso. Se refiere a su carácter. Justo significa que su comportamiento ante los ojos de Dios y hacia su prójimo estaba de acuerdo con las normas de Dios. Tanto en privado como en público, Simeón buscó obedecer a Dios. Piadoso tiene esa connotación de reverente, de cuidadoso. Simeón tuvo cuidado con su relación con Dios. Si bien podemos leer esas 2 palabras en un instante, reflejan una vida de cultivo. Estas cualidades no ocurren por casualidad, reflejan un compromiso deliberado de vivir de una manera agradable a Dios.
Segundo, si reconoces y confías en Cristo como la salvación de Dios, vives en la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se menciona 3 veces en estos versículos. Es obvio que la vida de Simeón estuvo marcada por la dependencia del Espíritu de Dios. Y esto antes del día de Pentecostés. Desde ese día todos los que confían en Cristo como Salvador poseen el Espíritu Santo. Se nos ordena andar por el Espíritu. Y esto significa depender conscientemente de Él en cada paso que damos. Tercero, si reconoces y confías en Cristo como la salvación de Dios, te ves a ti mismo como un siervo de Dios. Simeón llama a Dios por un título que no se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento: soberano Señor. Y este tiene el matiz de propiedad absoluta y poder desmesurado. Simeón se refiere a sí mismo como el siervo o esclavo del Señor. Y los esclavos eran propiedad de sus amos y no tenían derechos personales. Todos los que han sido comprados por la sangre preciosa de Cristo reconocen que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, como dice Primera de Corintios, el capítulo 6. Pero en cuarto lugar, si reconoces y confías en Cristo como la salvación de Dios, tienes conocimiento de la verdad espiritual. A través del Espíritu Santo, Simeón comprendió mucho más que los líderes religiosos de aquella época. Sabía que este niño en sus brazos era el Cristo prometido. Sabía que no todos lo recibirían, sino que habría mucha oposición y lo que iba a resultar en una profunda angustia para María. Sabía que el Mesías de Dios también fue dado como una luz a los gentiles, algo con lo que la iglesia primitiva tuvo que lidiar a través del Concilio de Jerusalén. Pablo explica que mientras que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, el hombre espiritual discierne y escudriña todas las cosas porque tenemos la mente de Cristo. Quinto, si reconoces y confías en Cristo como la salvación de Dios, bendices a Dios por enviar a Jesús a esta tierra. Cuando este anciano y querido santo sostuvo al niño Jesús en sus brazos, bendijo a Dios por cumplir sus promesas. Todos los que hemos confiado en Cristo como Salvador, estamos llenos de acción de gracias. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su regalo indescriptible. Sexto, si reconoces y confías en Cristo como la salvación de Dios, estás satisfecho solo con Jesús. Todo lo que Simeón necesitaba en la vida era tener a Jesús en sus brazos. Ese momento en el templo sosteniendo al Salvador de Dios hizo que toda su vida valiera la pena. Satisfizo su alma por haber logrado todo lo que se propuso en su vida. Con el salmista, Simeón podría decir: fuera de ti, nada deseo en la tierra. Con Pablo, Cristo era el todo en todos de Simeón.
Cuando has confiado en Cristo, estás satisfecho con todo lo que Él es para ti. Pero en último lugar, si reconoces y confías en Cristo como la salvación de Dios, estás listo para dejar esta vida en paz. Las palabras de Simeón ilustran a un centinela al que se le había encomendado la tarea de vigilar durante una noche larga y oscura la salida de una estrella especial. Finalmente ve que la estrella se eleva con su brillo. Se lo anuncia a su comandante y ha cumplido su deber. Cuando has confiado en Cristo como Salvador, sabes que estás bien con Dios. Tus ojos han visto la luz de su salvación. Cuando Él dé la orden, estás listo para dejar esta vida y estar para siempre con Él. Jesucristo es la esperanza del mundo, pero debes poner tu esperanza en Él personalmente. Esperar en Cristo significa reconocer y confiar personalmente en Él como la salvación de Dios. Si Cristo es tu salvación, puedes tener esperanza sin importar cuán difíciles lleguen a ser tus circunstancias. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos prisioneros estadounidenses en un campo de concentración alemán recibieron en secreto la noticia de la victoria de los aliados 3 días antes de que los alemanes se enteraran. Durante esos 3 días, sus circunstancias no fueron diferentes. Todavía sufrían todas las dificultades y penurias a las que se habían acostumbrado, pero su actitud cambió drásticamente. Una ola de esperanza se extendió entre los prisioneros. La victoria y la liberación estaban aseguradas. Podían soportar esos últimos 3 días porque tenían esperanza. Ya sea que estés sufriendo de una enfermedad difícil o lamentando la pérdida de un ser querido o enfrentando pruebas abrumadoras de alguna o de otra naturaleza, puedes tener esperanza si confías en Jesucristo como la salvación de Dios para ti. Has ganado la victoria. Aquellos que esperan en el Señor Jesucristo no serán defraudados. Podrás decir con Simeón: han visto mis ojos tu salvación. Amén.